Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a tocar un tema, yo diría que central, pero a menudo un poco escurridizo en el mundo B2B. La incertidumbre. Tenemos aquí unos materiales, unas diapositivas, parece que de una presentación interna o quizá un informe, que justamente abordan este desafío en las ventas complejas. Efectivamente. Y el objetivo, creo, es intentar entender por qué se da esa brecha, ¿no?, tan habitual entre lo que las empresas creen que controlan en sus procesos de venta y lo que pasa en la realidad del mercado. De hecho, hay una frase en estos papeles que, para mí, captura muy bien el problema. Ah, sí. ¿Cuál? Dice, lo que las empresas no miden termina decidiendo por ellas. Es, bueno, bastante directa. Uf, sí que lo es. Contundente. Y bueno, para empezar, nos dan también una definición de incertidumbre que me ha parecido muy clara, muy al grano. La brecha entre lo que creemos saber y lo que realmente ocurre. Es útil, sí, porque va directa a esa discrepancia. Los materiales describen además un escenario que seguro que a muchos les suena familiar, ¿eh? Por fuera, en las reuniones de ventas, todo parece ir bien. Claro, los informes impecables, el pipeline, el embudo de ventas que parece lleno a rebosar, los forecasts o provisiones que se ajustan una y otra vez. La maquinaria, digamos, parece que funciona. Pero, y aquí viene el pero, bajo esa capa de aparente control, los documentos hablan de un agobio silencioso, una especie de inquietud, ¿sabes? Porque a pesar de toda esa actividad, de todos esos números, los resultados finales, pues no siempre cuadran. Es esa sensación rara de tener el volante pero notar que el coche no va exactamente por donde tú quieres, ¿no? Y todo basado en métricas que, si lo piensas, solo son una foto del pasado. Justo, y ahí conectamos con otro punto que señalan, que me parece crucial, que las métricas muchas veces reflejan movimiento, sí, mucha actividad, pero no necesariamente una dirección, un progreso real hacia el cierre. Es la diferencia clásica entre estar ocupado y ser realmente productivo. Entiendo. Y esa desconexión entre cómo se perciben las cosas y la realidad, pues es el caldo de cultivo perfecto para esa incertidumbre peligrosa, la que no ves venir. Exacto, la que te pilla por sorpresa cuando ya es tarde. Vale, pues vamos a desgranar esto un poco. Según estos materiales, ¿cómo se manifiesta esa incertidumbre en el día a día de un equipo comercial B2B? Pues mira, identifican tres formas principales y lo interesante es que dicen que se retroalimentan entre sí. La primera es esa percepción de control, que a menudo, bueno, es más ilusión que otra cosa. Ujú. La segunda, la evidencia de que hay errores que se repiten. O sea, miras los datos históricos y ves que fallan las mismas cosas una y otra vez. Y la tercera, una falsa sensación de avance, donde toda la actividad que ves no se traduce en que las oportunidades de verdad progresen. Entiendo. Y supongo que no son cosas separadas, ¿no? Que interactúan. Si crees que controlas, a lo mejor ignoras las señales de error. Claro. Mm, Y si mides mal el avance, pues refuerzas esa falsa idea de control. Precisamente. Es como un círculo vicioso, y puede ser muy difícil salir de él si no eres consciente de que estás dentro. Lo curioso, digamos, es ver cómo la percepción, lo subjetivo, puede llegar a pesar más que la evidencia, los datos objetivos que tienes delante. Empecemos, si te parece, por esa percepción de control. Los materiales hablan de una confianza en los pronósticos de ventas que a veces, bueno, roza la ilusión, que se apoyan más en la intuición o quizás en la presión por dar buenas noticias que en datos de verdad. Describen esas reuniones de forecast donde la seguridad parece más un acto de fe colectivo que otra cosa. Y aquí es donde los datos que presentan, pues son bastante demoledores para esa percepción. Agrupan varias estadísticas que pintan un cuadro bastante preocupante de desconexión. Por un lado, fíjate, la confianza interna en las propias previsiones es mínima. ¿Ah, sí? Sí, citan a Accenture de 2023. Solo un 14% de los líderes de ventas confía plenamente en la exactitud de sus pronósticos. Un 14%. Pero bueno, eso es poquísimo. Deja al 86% restante operando con dudas sobre sus propias predicciones. Es una base muy inestable para tomar decisiones importantes, ¿no? Muy inestable, desde luego. Y la desconexión no es solo interna, ¿eh? Si miramos al cliente, Gartner en 2024 señala que alrededor del 60% del recorrido de compra B2B ocurre antes de que el cliente hable con un proveedor. O sea, avanzan muchísimo por su cuenta.
¿Ya? Lo que quiere decir que el control real que el vendedor puede tener sobre esas primeras fases se reduce muchísimo. Llegan ya con muchas ideas hechas. Correcto. Y si volvemos a mirar hacia adentro, McKinsey, también de 2024, aporta otro dato. El 82% de los equipos B2B mide la productividad fijándose sobre todo en el volumen de actividad, llamadas, correos, reuniones, pero no en si esas acciones de verdad mueven las oportunidades hacia el cierre. Se premia el estar ocupado, básicamente. La trampa de siempre. Confundir actividad con progreso real. Y aún hay más factores internos que influyen. Forrester, en 2023, indica que un sorprendente 75%, el 75%, de las oportunidades perdidas se deben a falta de alineación entre las distintas áreas de la empresa. Ventas, marketing, producto, legal. Ostras. El esfuerzo del vendedor se diluye si el resto del equipo no rema en la misma dirección. O sea que el control que cree tener ventas puede ser irrelevante si otras partes del proceso fallan o no están alineadas. Exacto. Y para rematar este cuadro sobre la percepción de control, IDC de 2024 añade que, de media, muchas oportunidades se quedan estancadas en el pipeline, sin moverse de verdad, durante 90 días. 90 días. 3 meses. Mucho ruido y pocas nueces, como se suele decir. Tal cual. Y todo esto nos lleva a otro problema que mencionan en los papeles. Los datos sin gestión. Esa idea de que el CRM, la herramienta que debería ser el cerebro estratégico de ventas, se usa muchas veces como un simple archivo. Sí, como un repositorio para justificar el trabajo hecho. Se llena de notas, de datos, pero no siempre se saca de ahí inteligencia para pilotar el negocio de verdad. Se convierte más en una carga, en papeleo, que en una ayuda real. Exacto. Más carga administrativa que ventaja competitiva. Y esta dificultad para usar los datos nos conecta directamente con la segunda manifestación de la incertidumbre que comentábamos, la evidencia del error repetido, que parece que tropezamos con la misma piedra una y otra vez. Aquí la cosa se pone interesante, porque tiran como de archivo, ¿no? Hacen referencia a análisis, mencionan a Harvard Business Review, que muestran que esto de la discrepancia entre previsiones y realidad no es de ahora. Es un patrón que lleva tiempo repitiéndose. Efectivamente. Presentan como una especie de cronología del problema, para que se vea que persiste. Mira, ya en 2022 citan un análisis que revelaba que el 70% de las empresas no alcanzaban sus propias previsiones de ventas. Un 70%. Eso ya sugiere que no son fallos aislados, es algo más de fondo, ¿no? Desde luego, es un problema sistémico. Bueno, pues un año después, en 2023, señalan datos de varias industrias donde el 65% seguía reportando inconsistencias importantes entre sus forecasts y los resultados finales. Se apuntaba entonces a la falta de alineación en los procesos como una de las causas principales. O sea que las cifras apenas mejoraban. El problema seguía ahí, afectando a 2 de cada 3 empresas más o menos. Y más recientemente, en 2024, indican que un nuevo enfoque centrado en las métricas que se usan revela que el 72% de las empresas todavía se apoyan en pronósticos que acaban siendo inexactos. Y claro, esto lógicamente mina la confianza interna y dificulta muchísimo cualquier planificación estratégica seria. Es que llama la atención que, con todo el avance en tecnología, la cantidad de datos que hay, este problema tan fundamental sigue ahí, tan fuerte. Incluyen una cita de Harvard Business Review que lo resume muy bien, ¿no? Aquello de... Sí, los equipos comerciales están inundados de datos, pero con poca inteligencia procesable. Lo clava. Captura perfectamente esa paradoja actual. Tenemos océanos de datos, pero nos falta muchas veces la capacidad, o las herramientas, o la metodología para convertirlos en conocimiento útil que guíe las decisiones. Y esto nos lleva directos a la tercera manifestación. La falsa sensación de avance. Claro, porque si las previsiones fallan, si los errores históricos se ignoran o no se analizan bien, pues es fácil caer en la trampa de creer que avanzas cuando en realidad estás corriendo en el mismo sitio. Los materiales describen cómo un pipeline, que parece lleno, que parece sano, puede ser muy engañoso. Exacto. Que un embudo visualmente completo puede generar una complacencia. Peligrosa. Da la impresión de que hay muchas opciones, mucho negocio ahí cociéndose. Pero la realidad por debajo, como sugería ese dato de los 90 días de estancamiento, es que muchas de esas oportunidades no se mueven, están ahí,
inflando las cifras del pipeline, recibiendo quizá alguna llamada o correo para cubrir el expediente, pero sin progresar de verdad hacia una decisión de compra. Ya. Y eso fomenta la confusión entre movimiento y progreso real. Se dedica tiempo a buscar explicaciones, excusas a veces, de por qué una oportunidad no avanza, en lugar de centrarse en qué acciones sí podrían desbloquearla. Se maquillan los resultados intermedios, se valora la actividad en sí misma como si fuera un avance, y se crea una ilusión de control que no se sostiene. Sería como el entrenador que se conforma con que su equipo corra mucho por el campo aunque no chute a puerta ni una vez. La actividad por sí sola no garantiza nada. Por eso, los materiales insisten en que hace falta cuestionar el pipeline de forma más rigurosa. Dicen que a menudo el optimismo en el análisis viene precisamente de que hay pocas oportunidades reales y bien calificadas, que es vital analizar con objetividad cuáles están progresando de verdad y cuáles son solo ruido o voluntarismo. Y a partir de ahí proponen un cambio de enfoque. Dicen algo que me parece fundamental, que el verdadero avance no va a venir de aplicar más técnicas de ventas sueltas, que eso solo genera más actividad, pero dispersa. Correcto, argumentan que la solución pasa por cambiar el sistema que organiza y dirige esas técnicas. Las tácticas individuales pueden funcionar puntualmente, claro, pero son los modelos operativos, las metodologías estructuradas, las que dan coherencia y permiten tener resultados más predecibles, más sostenibles. Entiendo. La transformación empieza, según ellos, cuando dejas de improvisar tácticamente y adoptas un sistema que mida el avance real, que conecte las distintas fases y a la gente implicada y que aprenda de los datos. Solo así pasas de la percepción a la realidad, del movimiento al progreso que puedes seguir y medir. Cambiar las reglas del juego, digamos, no solo intentar moverse más rápido dentro de un sistema que no funciona bien. Y esto conecta también con otro factor que resaltan, la desconexión entre el cliente y el proveedor en el proceso de compra actual. Sí, retoman ese dato que comentábamos antes del 60% del recorrido de compra B2B que ocurre sin que el proveedor intervenga. Los clientes investigan, comparan, definen lo que necesitan, buscan posibles soluciones, todo por su cuenta mucho antes de levantar el teléfono o rellenar un formulario web. Lo que implica que, cuando por fin contactan, su visión ya está muy formada. Y la capacidad del vendedor para influir desde el principio es mucho menor que antes. Muchísimo menor. La consecuencia directa es que el rol tradicional del vendedor, ese de ser la fuente principal de información y guía, pues ha perdido peso. Las empresas y sus equipos comerciales tienen que adaptarse a este comprador que está más informado, que es más autónomo. Tienen que encontrar maneras de aportar un valor diferente en las fases donde sí interactúan. O incluso antes, de forma más sutil, más educativa. El panorama que dibujan estos materiales es complejo, sin duda. Pero no se quedan solo en describir el problema, ¿verdad? Apuntan también hacia posibles soluciones. Parten de la idea de que la incertidumbre, aunque sea parte del juego en B2B, se puede gestionar antes de que te controle los resultados. Ese es el giro argumental interesante, sí. Proponen dejar de ver la incertidumbre como un enemigo al que hay que vencer o ignorar y empezar a verla como una variable que puedes gestionar activamente. Y aquí es donde introducen la idea de que un sistema, una metodología bien diseñada, puede atacar la raíz del problema. Mencionan específicamente un enfoque que llaman spin sales en los documentos. Spin sales. Sí. Y la clave que exponen es que no se trata de poner parches o hacer mejoras puntuales. Se trata de rediseñar el sistema comercial para poder anticipar y corregir las desviaciones antes de que ocurran, o al menos muy pronto. Y describen que el enfoque de ese sistema se basa en 3 pilares, si no recuerdo mal. Trazabilidad, o sea, poder seguir el rastro real de las oportunidades. Eso es. Aprendizaje continuo, usar los datos para mejorar. Y consistencia adaptativa, un marco común, pero que sea flexible. Sí. La idea es transformar lo que antes parecía aleatorio o impredecible en una fuente de información para tomar decisiones más inteligentes y más rápidas. Pasar de reaccionar a los problemas a anticiparlos. Vale. Entonces, si aceptamos el diagnóstico que hacen, ¿cómo se traduce esto en una ventaja competitiva? ¿Cómo se pasa de sufrir la incertidumbre a usarla a tu favor? Pues según estos materiales, la incertidumbre deja de ser una amenaza que te paraliza y se convierte en una ventaja estratégica cuando implantas un sistema capaz de medirla y analizarla de forma estructurada.
Las organizaciones que consiguen esto, argumentan, pueden prever mejor los cambios del mercado, adaptarse más rápido que la competencia y tomar decisiones con una base mucho más sólida. Y esto, lógicamente, las colocaría en una posición de liderazgo. Mencionan algunos elementos concretos para lograrlo. Uno es la trazabilidad y control de flujo. Hacen referencia a una herramienta específica de su propuesta llamada Spin Sales Tracker, y subrayan que es fundamental para entender de verdad cómo se comportan las oportunidades en el pipeline. El concepto es que rastrear objetivamente cada avance o cada estancamiento en el proceso comercial te da una visibilidad que la intuición, por buena que sea, no te puede dar. Permite pasar del yo creo que esta oportunidad va bien al esta oportunidad ha cumplido estos hitos verificables y, según nuestro histórico, tiene esta probabilidad de cierre. Esto, afirman, permite una gestión mucho más precisa, más estratégica. Usan un lema para esto: control del proceso, certeza en la gestión. Tiene lógica, sí. Si no mides el avance real, difícilmente puedes gestionarlo bien. El otro pilar que destacan es la necesidad de una estructura mental común. ¿A qué se refieren exactamente con esto? Pues se refieren a la importancia crítica de que todo el equipo comercial y también las áreas con las que colaboran compartan un mismo lenguaje, una misma forma de entender las etapas de la venta, los criterios para calificar una oportunidad, las métricas para medir cómo va. Sin esa base común, cada persona interpreta la realidad a su manera, Creando una especie de torre de Babel interna, ¿no? donde es imposible tener una visión clara del conjunto, o aprender de los errores, o alinear los esfuerzos de forma eficaz. Justo eso. La estructura mental común asegura que todos operen con los mismos parámetros. Y esto es imprescindible para poder gestionar la incertidumbre de forma coordinada y efectiva. Y resumen la filosofía de este enfoque sistémico con otro lema, bastante directo también: deja de vender, empieza a guiar. Interesante. Sugiere un cambio profundo en la mentalidad, en el rol del vendedor. Pasar de intentar colocar un producto a convertirse más en un asesor, ¿no? Que ayuda al cliente a navegar su propio proceso de compra, que suele ser complejo, y a encontrar la mejor solución para su problema. Esa es la esencia, sí. Un enfoque más consultivo centrado en el cliente y en sus desafíos, que paradójicamente suele ser más efectivo a largo plazo en ventas B2B complejas que el enfoque puramente transaccional de yo te vendo esto. Bien, entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de lo que hemos explorado en estos materiales, la incertidumbre en ventas B2B es real, es costosa si la ignoras, y se manifiesta como control ilusorio, errores que se repiten y una sensación de avance que no siempre es real. Pero, y este es el mensaje esperanzador, parece, no es una fatalidad inevitable. Correcto. La conclusión que parece desprenderse es que, adoptando enfoques y sistemas más estructurados, ponen el ejemplo de este que llaman Spin Sales, las organizaciones pueden empezar a medir y comprender aspectos que antes les parecían, inalcanzables. Pueden aprender a anticipar y gestionar activamente la incertidumbre, convirtiendo lo que era un lastre en una palanca estratégica. Es una invitación a buscar un futuro donde la gestión comercial se base más en la certeza, en la claridad, y menos en la intuición o la improvisación constante. Si las organizaciones dejaran de temer esa incertidumbre que es inherente a las ventas B2B y empezaran a verla como la principal fuente de datos de inteligencia para impulsar su propia innovación y su adaptación estratégica.